Y ya estamos charlando fuera del aire porque, claro, es muy interesante conocer la obra del autor de Dominó, que es abogado, que fue docente universitario. Escuchen esta. Estudió lengua y civilización francesa en la Sorbonne, también conocida como la Sorbona, e historia del arte en el Museo Nacional de Bellas Artes. Escribió novelas, relatos, poesía en castellano y en francés. Acá dice vive en Buenos Aires y en París. Eso dice acá, y acá en el otro que tengo dice nacido en Buenos Aires y radicado en París. Ya hablaremos de eso, porque me parece que es crucial en la historia de la literatura argentina este puente entre Buenos Aires y París. Y viene a hablarnos de Dominó, la historia de un hombre viudo, jubilado, que vive en uno de los tantos barrios de clase media de la ciudad de Buenos Aires. Hasta acá mi viejo, ya nos está escuchando, un saludo a papá. Lleva una vida rutinaria en la que pareciera que nada nuevo pudiera ocurrirle, salvo la llegada de la muerte. Y la muerte violenta llega, pero no la propia. Así arranca Dominó de José Salem, con prólogo de Edgardo Scott. José, buenas noches, bienvenido. Hola Enzo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Bien, acabo de quedar con el micrófono en la mano, pero bien. Espero que no sean mis influencias. Esto me pasa por tocar el micrófono para todos lados. Espero que no sean mis influencias. No, creo que no, que es mi torpeza nomás. Veníamos hablando hace un montón por redes, no nos conocíamos, yo tampoco te había leído este libro, lo tengo hace... ¿Cuántos años? ¿Un año? No sé, pues no sé cómo te llegó, pero me llegó hace más de un año. Sobrevivió una mudanza, dije, bueno, llegó el momento. Bueno, decías que viajabas, lo leí, me gustó mucho. Acá dice Scott por un momento, bueno, es un policial, pero podría también no serlo. Tiene la gracia de parecer simple cuando no lo es. Bueno, ¿estás de acuerdo con esta idea de que es un libro que se puede leer de una manera, así como más de género, pero también es un libro disruptivo y un libro muy original en su propuesta? Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Scott y en general. A ver, uno podría definirlo como un policial, pero para mí el policial en este caso es la excusa, ¿no? O sea, es la excusa. En los policiales generalmente está todo concentrado en la investigación, qué pasa, qué no pasa, y aquí esto va en un segundo plano, ¿no? Es decir, acá lo importante es ver la vida de 4 jubilados, un grupo de jubilados, exacto, de gente que están en los 80 años, clase media, del barrio de La Paternal, un típico barrio, digamos, porteño. ¿Es barrio tuyo o no? Sí, es donde yo nací. Yo viví ahí hasta los 9, 10 años. ¿Hincha de Argentinos Juniors? No, soy hincha del Rojo, otro Rojo Independiente. Bueno, está bien. Pero bueno, no es grave, ¿no? No, se parecen los colores. No, por supuesto. Y bueno, yo creo que yo lo veo más como un retrato, como un cuadro de costumbres, que lo dice un poco Scott, ¿no? O sea, el policial, insisto, fue una excusa. Cuando empecé a escribir sabía que quería hacerlo sobre la vejez. Y sentí que tenía que pasar algo que conmoviera a este grupo de jubilados, algo muy fuerte. Claro. Y ahí viene la idea del crimen, que está en las primeras páginas. Y bueno, ¿y qué pasaba? Cómo este crimen de un amigo de uno del grupo que jugaba al dominó con ellos y que iba al mismo club, al mismo centro de jubilados del barrio, cómo impactaban la vida de estos jubilados, y el replanteo un poco que se hacían, cómo los moviliza y el replanteo. Y bueno, y además dispara un montón de cosas y bueno, y creo que básicamente también, no puedo decir que me interesaba, pero lo que salió, porque vos escribís y vos sabés que muchas veces uno va hacia un lado, pero después hace lo que quiere. Después dice, bueno, más o menos lo que quería hacer. Claro, no está mal, pero claro, bueno, no era la idea que te llevan un poquito. Sí, tal cual. Y creo, al menos mi interpretación, y sobre todo, bueno, recogí algunas opiniones en ese sentido, que marca una especie de vitalidad de la vejez, ¿viste? Porque en general pensamos, bueno, la vejez como una especie de río tranquilo, calmo, o sea, como dijeron antes ustedes, con achaques, con esto, con lo otro, pero donde pasa poco, ¿sí? Donde pareciera que la vida ya pasó, ya fue. Sigo rompiendo el micrófono. Y en este caso, bueno, la trama me llevó por ese lado donde creo que muestra un poquito la parte vital de la vejez y cómo todavía, una pregunta es, ¿se puede soñar a los 80 años? Digo, ¿se puede pensar en cumplir sueños, objetivos de cuando uno era más joven? O eso va en contra, porque también si te planteas cosas inaccesibles, que no lo podés hacer, obviamente a los 80 años no te vas a poder pensar
jugar, correr un maratón y ganarlo. Pero hay otras cosas, y bueno, esto es lo que se plantea un poco, ¿no? Y bueno, estos viejos hacen cosas que me sorprendieron a mí, ¿no? Y eso creo que esa vitalidad le da ese aspecto lúdico al libro, ¿no? Yo decía antes, es un libro lúdico, un libro entretenido, un libro fresco, pese a que habla de un asesinato y de la vejez, que podrían ser dos bajones, sí. Y sin embargo uno sonríe en muchos pasajes del libro y están muy bien trabajados los personajes y lo que hace, esto que juegan al dominó, que juegan a la quiniela. Pero y vos no tenés 80 años, vos tenés mucho menos. 79, pero... 79, no. No, pero por eso, ¿cómo es el trabajo para un escritor en tu caso? Que te imaginás una posible vejez, tomás alguna vejez cercana, la sacás de los libros, del cine. ¿Cómo construís una vejez que todavía no conoces? A ver, yo te voy a decir cómo surgió la creación de esta novela, la elaboración, espontáneamente, ¿no? Es decir, ¿cómo fue? Cuando me senté a escribir esta novela, no sé bien por qué, o sea, a mí la vejez siempre me interesó. Yo me acuerdo cuando era pibe, cuando era más joven, que estudiaba mucho en los bares, ¿no? O sea, salía de casa y estudiaba en los bares a la tarde para la facu, y me pasaba, había dos cosas que me sacaban. Podía haber música, podía haber 5 personas hablando en la mesa al lado, yo seguía concentrado. Me pasa lo mismo ahora cuando leo por ahí en un bar o cuando escribo. Pero lo único que me sacaba, que me quitaba la atención del estudio era ver un viejo, una viejita en una mesa al lado, o una pareja, pero gente mayor, o ver chiquitos, ¿sí? Más allá del despelote que hacen los pibes, ¿viste? Los bares que corren, etcétera. Pero siempre me inspiró mucha ternura el tema de la vejez. Es algo que lo recuerdo por lo menos desde la adolescencia, ¿sí? Y entonces es algo que siempre a mí me interesó. Y ahora vuelvo al libro. Sabía que quería escribir sobre un tipo de 80 años representativo de Argentina. Y bueno, creo que viene de esa sensibilidad, viste, que cada uno tiene una inclinación por determinadas cosas. Y bueno, y ahí empecé a imaginarme, realmente creo que me metí tanto en el rol del personaje que además está en primera persona. Empecé en tercera. Y después dije, no, yo necesito tratar de sentir como el personaje. Claro. Y bueno, te aseguro que yo sentí que envejecí y no, en serio, sentí que o sea, me puse mucho en la piel de él, bien o mal, pero llegué a ponerme en la piel de ese personaje, de esos personajes, y bueno, fue saliendo, ¿viste? Sabés que la trama te va llevando. Sí, los personajes te piden, ¿no? Te piden cosas que uno no sabía. Obviamente. Es casi un trabajo actoral que haces, ¿no? Como esto de, bueno, incorporar el personaje a partir de una primera persona y empezar a envejecer junto con el personaje. Sí. Aquí me pasó por lo menos, me pasó mucho, no sé si, o sea, no podría calificarlo yo, pero me metí muchísimo en la piel, es increíble, ¿no? O sea, me metí muchísimo y bueno, iba de alguna manera poniéndome contento, sufriendo, y las disyuntivas que se plantea el personaje, pues creo que un poco es eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando pasan cosas totalmente impensadas, como es que asesinen a un amigo, vecino tuyo de toda la vida, no te esperaba jamás, que trabajó con vos, además 40 años en la municipalidad, como es este caso? O sea, entonces son cosas que sacuden mucho, y bueno, jugar un poco con la imprevisibilidad de la vida, claro, ¿no? Creo que eso sí, a mí al menos me atrae eso, ¿no? O sea, no pintar. Y creo que, bueno, no sé, traté de al mismo tiempo ser bastante realista, ¿no? Porque también hay una especie de crítica social de los viejos, ¿sí? Bueno, ellos... y tenés además distintos tipos de viejitos, claro, ¿no? O sea, el cascarrabias, el que putea por todo, el que desconfía por todo. Esto es una porquería. El miedoso. El miedoso por otro lado. Y el personaje principal, Tomás Ruiz, que bueno, que de alguna manera es el más equilibrado. Es como en apariencia. Un 5 que juega ahí con todo, exactamente, ¿no? Repartiendo el juego con todo. Exactamente, así es. Eso fue por qué elegiste la vejez. ¿Y por qué elegiste un policial y no, que yo pienso en Prohibido morir aquí de Elizabeth Taylor, no la actriz sino la escritora, que es una señora grande, sí, que está en un geriátrico, y va contando su día a día, pero dijiste, no, quiero una trama policial, que haya asesinato, policía, quilombo? ¿Por qué? Te aseguro, o sea, a ver, no soy lector de policial, o sea, leo de vez en cuando, pero no es el género preferido mío, para nada. O sea que no fui hacia el policial, no fue premeditado, no fue buscado. Realmente lo único que tenía claro es que quería escribir sobre la vejez. Yo no trabajo con escaleta, con nada en general, pero bueno, porque, claro, ¿sabes qué pasa? Soy un tipo que siempre fui muy estructurado y muy autocensor, ¿sí? Claro. Entonces, cuando empecé a escribir, dije, bueno, o sea, yo escribo, voy adelante. Acá no. No me cuestiono nada. Acá claro. No jodas. Acá no. Acá claro, sé libre la puta. Claro, una vez, ¿viste? Está bien. Y me gustó. Claro. Entonces, tengo la costumbre de no corregir, escribo, obviamente releo para ver cómo sigue la trama, etcétera.
pero me dejo llevar, porque sé que soy tengo, viste, mi facho interno, ¿me entendés? Claro. Entonces sigo y bueno, y esto no pensé en escribir un policial, pero para nada, simplemente como te dije, digo, bueno, cuatro tipos que están jugando, y de golpe dije, acá quiero sacudirlos estos tipos, quiero que pase algo jodido, ¿qué más jodido que una muerte? ¿Qué más jodido que un amigo? O sea, tal cual. Y bueno, y eso. Si algo esperable para ese grupo, porque bueno, que alguno falleciera ese grupo era esperable, pero no la forma. No es la forma. Porque es la forma en la que muere. Exactamente. Y también las desconfianzas que se empiezan a generar entre ellos. Así es. Y no vamos a contar más, porque es un policial y vamos a spoilear. Y dijiste, bueno, yo no soy lector de policial. Entonces, ¿cuáles son las influencias? ¿Qué hay acá entre líneas que podemos quizás darnos cuenta o no que llevan a tu escritura? Mirá, la verdad que no sé cuál, o sea, creo que uno evidentemente, como uno es lo que come, dicen, ¿no? Físicamente por ahí, uno es lo que lee también, ¿no? O sea, nosotros que somos lectores, ávidos, entonces, evidentemente todo lo que he leído me influye. Si a mí me preguntás cuáles 3, 4 nombres que yo cuando los leía y cuando empecé a escribir dije, dejate de joder, no escribas, porque después de leer esto digo, no, claro. Pero bueno, seguí, pero simplemente por el placer que me da la escritura. Y yo te diría, yo qué sé, yo creo que puede haber una influencia con todo el respeto y la humildad del mundo, por favor. O sea, tipos como Kundera, Bioy Casares, que para mí es un ídolo, o sea, yo lo tengo. Bioy que también coqueteó con el policial, más que coqueteó. También, totalmente. Se acostó con el policial totalmente. Más de una vez. Pero para mí, Bioy, no sé, es la elegancia que tenía él la tiene en su prosa también, ¿no? La elegancia exactamente. Elegante. Ese es el término, elegante. O sea, para mí, Diario de la Guerra del Cerdo. Bueno, que justamente es eso, ¿no? Es la lucha entre jóvenes contra viejos. Claro, pero digamos, yo no pensé en eso, pero cuando termino, y además hay una referencia acá en el libro a esa novela, y después me di cuenta, vos me preguntás qué pudo haber influido, y creo que evidentemente esa lectura que hice hace mucho tiempo y releí, sedimentó y bueno, y apareció, disparó por acá, ¿viste? Le choré algo a Bioy un poquito. O sea, Kundera, Bioy, y paramos de contar. No, sí, bueno, a mí me encantan los rusos, debo ser retorcido, porque para mí Dostoyevsky, claro, para mí, ¿viste? Memoria del subsuelo, Los Hermanos, Karamazov, pero para mí es ¿Cómo te arreglás con los nombres? ¿Viste que los rusos cada ruso tiene 800 nombres distintos y apodos? No se pierde a veces. Más en Los Hermanos Karamazov, que ya son 3 hermanos. Claro. Mirá, yo tengo una memoria pésima, siempre la he tenido, ahora con la edad va avanzando, pero bueno, viste, y además son novelas largas, y a veces me voy dando cuenta, si hoy me preguntás cuáles son los nombres, creo que había uno Alioshka, y después nada más. Yo me acuerdo siempre de Rodion Raskolnikov, ese es el Crimen y Castigo, claro. Rodion no me acordaba. Son diferentes maneras que le dicen, Rodia, Raskolnikov. Claro, ese es el nombre, Raskolnikov me acuerdo. Pero Dostoyevsky creo que es uno de los, una presencia y una sombra. Y además el tema es que el tipo se mete en la filosofía, o sea, cuestiona la religión, Dios, temas, viste, fundantes como Stefan Zweig, ¿no? O sea, creo que es un tipo que analiza el espíritu humano, el alma humana, ¿no? Y un escritor que vivió una vida difícil, fuerte, intensa, y que en su libro lo reflejó. En tu caso, ¿sos un escritor, un Hemingway, o sos más bien un Borges, más de biblioteca? ¿Dónde te ubicas? No me puedo ubicar en ninguno. ¿Cazando leones en África o en una biblioteca infinita? No me puedo comparar en los dos porque es una falta de respeto. Pero supongo que vas al mismo equipo. Están ahí jugando futbolito. Estoy más lejos de cazar leones en África. Claro. Estoy más lejos. Yo creo que encontré un poco cierto arrojo en mi vida, hará unos 15 años. Bueno, que eso me permitió también hacer un cambio radical e irme de Argentina. Te aclaro antes que en realidad cuando eso que leíste estaba creo que en mi primer libro, porque vivía parte y parte, o sea, en realidad, pero vivo allá y vengo aquí todos los años un par de veces, me quedo un mes cada vez por cuestiones de trabajo, etcétera, familia, obviamente amigos que están acá y eso es lo que más extraña. José Salem es el nombre de nuestro invitado que vino desde París específicamente. No vino para este programa. Pero si te pagamos el pasaje para que viniera a este programa en un acto de superproducción. Llegué ayer y me voy mañana. Por favor. Estoy con el bolsito acá. Ahora tenemos un agasajo en el hotel Excelsior. Buenísimo. Todo pagado por Radio Provincia. Excelente, eso me hizo aceptar. Autor de Dominó, así se llama el libro. En un ratito te vas a quedar un ratito más. Lo que me digas. Y en el próximo bloque, que me interesa que hablemos. Uno de cómo un abogado se hace escritor. ¿Qué fue primero, si el escritor o el abogado? 3 preguntas de hacer. 2, entre otras. ¿Qué te da el derecho a la abogacía a la hora de escribir y al revés también? Y 3,
que hablemos un poquito de este puente París-Buenos Aires, ser un escritor argentino en París, la larga tradición y todas esas cuestiones. En un ratito nomás, con José Salem, autor de Dominó, esta novela sobre la vejez que usa el policial para reflexionar y profundizar sobre una temática de la cual se habla poco, se dice poco, y todos tenemos ahí al frente, con suerte en realidad, ¿no? Porque todos vamos a llegar. Sí. O no, ojalá. O no, claro, ojalá. Esto es lo peor o lo mejor, eso, ¿no? ¿Qué es eso? Sí, es, bueno. Con José Salem, en un ratito seguimos y su Dominó. Vamos. Otros recuerdos, más ancianos, empezaron a encadenarse o a desencadenarse y me acompañaron durante unas cuantas cuadras en esa caminata silente. Claro que eran recuerdos que tenían que ver con mi amigo, una manera que encontró mi psiquis para esquivar el bulto de los míos propios y apuntar para otro lado. Así, rememoré que en sus años mozos, en Argentina, el uruguayo había sido un picaflor. Se le conocieron bastantes noviecitas, iba de una en otra y a veces abandonaba la tibieza de una cama compartida solo para meterse al abrigo de otro cuerpo de pechos firmes. Y así desfilaban sus días, paseando su pinta entre tanta mujer bella hasta que conoció a Lucía. Y con Lucía se fumaron las pieles lozanas y las piernas esculturales, las noches de parranda, las giras de un seductor. Con Lucía, las otras mujeres fueron barridas por un viento huracanado, de esos que no dejan nada a su paso, ni una mínima huella. El cuerpo del uruguayo se apaciguó para las demás y dio lugar a la turbulencia de su alma. En Lucía encontró la paz y el infierno, no sé si el amor. Juntos consumieron 10 años de goce, de celos, de pasión. 10 años de una intensidad inusual, de una verdadera revolución en la vida del Uru, que marcaron un antes y un después. Los vivió a pleno, los sufrió a pleno, los devoró segundo a segundo sin desperdicio, sin dejar miga, hasta que un día, como un fenómeno climático que llega de improviso, arrasa con todo y se va impune, ella desapareció de repente, sin explicación, no solo de su vida, sino también de su casa, de su trabajo y hasta de la faz de la tierra. Con Lucía, el Uru conoció la exaltación, la comunión y la ebriedad de los sentidos. No sé si el amor. Un deseo animal. ¿Qué otra forma podría tener el deseo? Si no hay furia, si no es como un cuchillo que se clava en la carne, no es deseo. Yo lo sé bien, lo conocí, lo sentí. Desde el día en que vi a Inesita por primera vez en un recreo del Delta del Tigre hasta que la vida se la llevó, nunca dejé de desearla, jamás, a veces hasta con dolor. Un dolor punzante, pero siempre placentero. Tal la autoridad del deseo, su dictadura, diría. Después de Lucía no lo vi con ninguna otra mujer. Tras anunciarme que lo había abandonado, nunca volvió a mencionarla, como si se hubiera tratado de un sueño sepultado, de un fantasma vaporoso que se desintegra y no deja rastro, ni siquiera un recuerdo. El Uru se aplacó, acaso demasiado. Su vida flotaba en la indiferencia. No lo vi soltar una sola lágrima, largar una sola queja, insinuar que la extrañaba. Tal vez, me decía yo mismo entonces, luego de una década desmesurada, casi de guerra, se imponía la calma que solo se logra acurrucándose al costado de las pasiones de la vida, dejando que transcurran sin rozarnos, bien lejos de la mirada hechicera de una mujer. Excelente, José Salem en su propia voz leyéndonos un fragmento de Dominó, este libro que publicó la editorial. ¿Cómo se llama la editorial? Fagus. Es española. Ah, es española. Es española. Pero el libro se consigue acá también. Claro, salió allí y se distribuye en Argentina. Ah, ok. Sí, se consigue. ¿Y cómo llegas a Fagus? Sí, una editorial española viviendo en Francia? Mirá, yo creo que, creo que es parte de azar, ¿no? Y uno tiene que estar atento. Es muy simple. Hace 2 o 3 años, 2 años creo, fui a la Feria del Libro de Madrid, sí, porque me interesaba y tenía que ir a Madrid por otra circunstancia. Voy y fui a ver la presentación del libro de un amigo, Benny Domínguez, un cuentista español fabuloso. Y voy al mediodía. Termina la presentación. Me dice, vamos a comer, no te vayas, vamos a almorzar. Fui a almorzar con él, la mujer y otra mujer que vino. Bueno, en síntesis, Benny me presenta a esta otra mujer, me dice, José escribe, yo qué sé, y ella era la editora de él, yo no sabía. Listo. Y me dice, tengo una colección de policiales, ¿qué tenés? Y digo, mira, tengo una novela que puede ser, mándamela. Y bueno, así fue, la mandé y a los 2 meses, y así se fue haciendo una cadena. Allá es mucho más fácil publicar que aquí. ¿Ah, sí? Para los escritores, claro, cuando no digamos, un escritor que no sos conocido, etcétera, es
mucho más fácil, es increíble. Allá aceptan todas las editoriales. Viste, acá te metes en las páginas web, por ahí dicen, no aceptamos manuscritos. Allá el 90% aceptan y los leen. Bueno, claramente hay que irse para esa parte de la comida está buena. En España estamos hablando, o en Francia también. No, en España. Y en Francia, otra cosa que también yo me quedé sorprendido, las grandes casas de edición tienen lectores en otras lenguas, las 5, 6 o 10 más importantes. Uno le puede mandar un libro ya publicado en español y si les gusta lo publican. Hermoso. Yo lo he hecho con un par y no tuve suerte. Pero los leen. Me consta que los leen. Les dice lo de siempre. Lamentablemente no se ajusta a nuestro catálogo. Claro, pero hasta te contestan. Te contestan. Yo creo que acá no. Y en francés. ¿Y cómo llega un abogado a convertirse? Estoy pensando en otros abogados escritores. Me acuerdo, había uno, creo que era Vaca, no me acuerdo el nombre, que era el abogado representante legal de la editorial Planeta y publicaba hace varios años ya. Ahora no me... Bueno, Juan Filloy, que era... ¿Te acordás que fue además juez? El abogado y juez. ¿Cómo llega en tu caso del derecho a la literatura? A ver, yo creo que coexistieron. Lo que pasa que, bueno, el peso no del derecho, sino aquí yo como ejercía la profesión era un ritmo que no me dejaba tiempo para nada. Claro. Para nada. No paraba a almorzar durante años, pero no por una cuestión de ambición económica, sino porque el ritmo del trabajo me lo... ¿sí? Y bueno, a mí siempre me gustó escribir, pero viste, la mayoría de los pibes escribimos un poemita, una novia, viste, yo qué sé, le dijiste te querés meter conmigo, te dijo no, entonces te pones a llorar en un papel, lo hacemos todo, no necesariamente vas a ser escritor. Claro, viste, para el cumpleaños de mi viejo y mi vieja les escribió unas cartas que les encantaban, viste. Pero bueno. Hacía llorar, ¿no? Exacto, exactamente. Y después siempre me gustó, pero no encontraba el tiempo. Entonces, y hasta que llegó un momento, hará unos 20 años, no más, que dije, bueno, tengo que hacer algo porque sentía que necesitaba hacer otra cosa. ¿No hacías otro tipo de arte, nada, nunca? No, leía muchísimo, o sea, el lector siempre fue un lector apasionado y bueno, y siempre me gustó mucho la pintura, etcétera. Hice un curso en museo. En Bellas Artes. Claro, exacto, en Bellas Artes, que eso me abrió la cabeza y bueno, ahora, evidentemente a mí nunca me gustó la profesión de abogado, o sea, espero que mis clientes no me escuchen. No, pero puse lo mejor de mí y la he ejercido y la sigo ejerciendo todavía con responsabilidad. Habla aún mejor de vos como abogado, pues no que no te gusta y lo hiciste bien, lo haces bien, mejor aún. Sí, no sé, pero... ¿Qué abogado de qué? Temas civiles sobre todo y ahora básicamente en derecho inmobiliario, o sea, yo lo que le huyo es al conflicto en mi vida personal y por ende detesto el pleito, porque el pleito yo lo veo como una guerra. Las armas no son bombas, no son drones, pero es la palabra, ¿viste? O sea, entonces a mí eso digamos, con mi personalidad es complicado. Si bien es cierto que me ayudó mucho a fortalecer un poco la personalidad, ¿no? Y como abogado siempre, yo creo que ahí, eso sí, digamos, no sé si era convincente con los jueces, si daba las buenas razones, los fundamentos, pero sí cuidaba muchísimo la palabra, muchísimo, ¿viste? En el estudio tenemos un sistema que, bueno, uno escribe y el otro revisa, o sea, pasa por varios controles. Y yo era el hincha pelotas, porque esa es la palabra, viste, que una coma, me enervaba que faltara un acento, que la coma estuviera mal puesto. Entonces creo que ahí estaba latente y eso. Palabras como el susodicho munido, eso lo sacás todos. No, sácame. Sí, pero los mismos se hallan munidos de dicho elemento. Supra y toda la historia, y el encartado, y bueno, esas cosas. Y bueno, eso, y acá sí al principio se me colaban esas palabras. Esas palabras se me colaban. Pero bueno. ¿Esta fue tu primera novela? No. Esta fue la primera novela. Primero publiqué aquí en Argentina un libro de cuentos, Donde la vida nos lleva, que salió en el 2021, en Paradiso. Y bueno, esta es la novela. Y bueno, y ahora en enero sale otra, que es una novela histórica. Como ves, voy variando por todo, ¿viste? Está bien. Una novela histórica que sale también en España. Y va a llegar acá. Recién decías que se te colaba el lenguaje ahí, el derecho al principio, y una pregunta que había quedado pendiente. La primera era cómo había llegado de abogado a escritor, ya lo dijiste. Y la segunda, ¿qué te da el derecho? No sé, desde el lenguaje o desde dónde. Algo dijiste recién con esto de la personalidad, pero que te da a la hora de escribir con la literatura. Bien. ¿Cómo maridan la abogacía y la literatura? Yo creo que me dio mucho el derecho. Yo creo que me dio mucho justamente porque yo, por una cuestión evidentemente espontánea
innata, siempre cuidé mucho más allá del fondo de los argumentos, de la argumentación jurídica. Siempre traté de que los escritos pues, sean entendibles y además que no haya repeticiones, cosa que los abogados en general no le damos bola. Y entonces, yo creo que sin darme cuenta, escribía, trataba de hacer literatura con eso, incluso a veces algunas citas literarias, sin pasarme de mambo, pero yo pensaba, digo, cuanto más claro sea el juez y vea algo que no está demasiado bien, cuanto más claro sea, más ordenado, más ameno, lo va a leer con mejores ojos. Ese es el principio del que partí. Entonces yo creo que el derecho me dio, yo mediante el derecho, todos esos años que no comía, a veces confieso, tenía ganas de ir al baño a hacer pis y pasaba 2 horas, pues no me levantaba, o sea, a ese punto llegaba por una cuestión obsesiva. Y yo creo que todos esos años de ejercicio profesional, décadas ya, yo puse ahí, sin darme cuenta, ese costado oculto del deseo y las ganas de escribir y el gusto de escribir. Y bueno, obviamente mis escritos judiciales o los contratos no son poéticos, no me declaro, no hago una declaración de amor a la jueza, ni mucho menos. Pero creo que fui inconscientemente por ahí, exploté eso que me gustaba, ¿no? Y al revés, la literatura al abogado, el escritor al abogado, ¿qué le dio? Yo creo que no mucho ahí, porque yo empecé a escribir, ya te digo, hace 20 años, 15, 20 años, no más. O sea, en realidad empecé a escribir, vos sabés que para escribir uno tiene que tener un método, o sea, no puedes escribo 5 horas el sábado y después 2 semanas, sí. O sea, si uno quiere escribir, por ahí hay gente que lo puede hacer. Yo no, a mí no me sirve. Hay que intentar ser organizado, hay que intentarlo por lo menos. Cada uno a su manera, pero si hay tanto espacio entre una y otra sesión, se pierde. Tiene que volver atrás, entonces falta esa dinámica, esa cosa, ¿viste? O sea, vos vas nadás, si te parás, o sea, yo no sé nadar, así que me voy a ir igual. Entonces, yo creo que la literatura no le dio mucho al derecho, porque empecé a escribir ya de grande y ya como abogado ya estaba como formado, no sé, me parece que es así. Bueno, pero a medida que tu trayectoria vaya creciendo, quizás un juez ante un abogado escritor reconocido es otra cosa, ¿o no? Después de haber estado acá por ahí. Claro, cuando salgan un par de notas y mirá, viene a narraciones extraordinarias, y bueno, salí en la radio, sacamos la chapa. Salí en la radio pública de la provincia de Buenos Aires, vos fijate. Por supuesto. Y hablando de Buenos Aires y de chapa y de allá y acá, nos queda esta pregunta, la tercera, y es el puente. Vos vivís hace unos 12 años, me dijiste. Exacto. En París. Hay una larga historia, hablamos de Cortázar, que vivió en París, que tiene a Juan José Sartre también. Hubo todo en la época de la dictadura, mucha gente exiliada en París. Hay por ahí un documental que no me acuerdo, es una dirección, no me acuerdo cuál, de una pareja francesa que reciben en su casa a Piazzolla, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui. No, es un documental. Atahualpa Yupanqui, que también vivió allá. No lo he visto. Después te lo busco bien, te lo mando porque es hermoso. Y habla de la bohemia de esa París de la época, de la intelectualidad. Bueno, hay como un imaginario. Obviamente es un mito también, creo. A ver, contame un poquito. Primero la tradición y después qué pasa, esto del mito, ¿no? El lado B de todo esto. A ver, la tradición, yo creo, al menos una visión personal, por supuesto, que los argentinos en general siempre miramos a Europa como referente, como, ¿no? O sea, más a Europa que a Estados Unidos. En general, digo, ¿no? O sea, por lo menos hasta ahora que estamos viviendo este mundo raro con mal gusto. El mundo está raro y está claro que yo pensaba que este país era el más raro del mundo, el que más conocía, y me doy cuenta que allá que en Francia está más raro, te diría que más raro que Argentina. ¿En serio? Es impredecible. Pero tienen un Monsieur Milei, ¿no? No, pero a ver, tenemos un Messier cero en este momento, pobre, porque no, bueno, pero dejemos la política, porque si no, nos vamos a amargar todos. Es más amable hablar de literatura. Sí, por favor, ahí estamos a salvo. Sí, entonces yo creo que, a ver, ¿viste la Belle Époque en París? Cuando era Montmartre con sus escritores, Montparnasse, los pintores también, que esa cosa que uno ve y era la casa de los Pons. En ese momento también, era una maravilla. Bueno, eso ya no existe más, no solo para los escritores argentinos, sino que no existe más. Francia es otra cosa, París es una ciudad hermosa, llena de vida cultural, porque la vida cultural que tiene París la tienen pocas ciudades, y eso que comparo, digamos, yo conozco Buenos Aires, que tiene una vida muy rica, en todo sentido del arte. Pero eso ya no existe más. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque entiendo que un escritor que se fue a París hace 50 o 60 años, hablemos de Cortázar, Sartre y un montón más, vivieron la Belle Époque, algo digamos, que era fantástico para el creador.
Y hoy en día cambió totalmente, ¿sí? O sea, París no es lo mismo que era antes, pero por supuesto es una ciudad muy bella. ¿Hacia dónde cambió? ¿Qué es lo que...? Ahí me están pasando por Cucaracha, que es la casa de los Pons, era la familia esta que... sí, creo sí, que igual que el nombre lo cuenta es la dirección, que no me acuerdo cuál es, pero... pero son varios los capítulos, está muy bueno. Lo pasaban acá siempre en Canal Encuentro, ahora no sé si lo están pasando. Bueno, te decía, ¿cómo es París ahora? A ver, yo creo que hay una especie de decadencia, sin entrar a filosofar o hablar de política, yo creo que hay un ciclo... ponerse ulbequiano. No, para nada. Hasta Ulbeck ha cambiado bastante. ¿En serio? ¿Ahora se porta bien? Su postura. Sí, ha moderado mucho, tiene un discurso un poquito más, no sé si por las... se asustó un poquito. Yo creo que sí. No era tan malo como decía. No, sí. No, pero se moderó bastante. ¿Viste? Hay gente que se modera, como hay gente que es al revés. La hace moderada y después... entonces yo creo que en general, bueno, hablo más de Francia, pero creo que está pasando mucho, yo creo que hay un ciclo, un cambio de ciclo, ¿sí? Y realmente, bueno, París no es la de antes en todo sentido, o sea, desde la limpieza de la ciudad, sigue siendo una ciudad hermosa, por algo es la ciudad más visitada del mundo, después de hace décadas, lejos más que Nueva York, que Madrid, que cualquiera. Y es riquísima culturalmente y en todo sentido. Y además la cultura, tenés acceso a todo lo que es cine, hay un montón de beneficios que acá no tenemos. Pero hay una decadencia en general, digamos, no solo... Entonces eso influye también en el escritor, lo que va a buscar, ¿sí? Claro. Y el mito tiene que ver un poco con que, bueno, ¿viste? Es como si uno piensa, bueno, está en París, entonces ya es buen escritor, está en París, escribe mejor. Debe ser bueno. Claro, se lo ponen en la solapa mucho, ¿no? Vive en París, como, epa. Es que es lo primero porque, bueno... París. El editor te pide eso, ya es un argumento de venta. Totalmente, es así, claro. Es así. A mí lo que me dio París, básicamente, o sea, indudablemente, digamos, yo como allá tengo más tiempo, pues trabajo, no trabajo todo el día, siempre me guardo 2, 3, 4 horas por día para escribir. Y entonces, digamos, por supuesto, cuando uno consume belleza, la arquitectura, exposiciones fantásticas, actividades, pero cantidad de lo que sea, vas al cine y tenés una paleta, porque tenés no solo cine francés, que es prolífico, sino tenés cine asiático, africano. Claro, hay muchos africanos allá que acá no llega nada. Acá no llega nada, ¿me entendés? Claro. Entonces todo eso, uno se nutre, como decíamos antes, ¿viste? Comes bien, el cuerpo va bien. Lees mucho, ¿sí? Y esto te nutre como escritor. Entonces a mí París me dio un poco esa belleza y sobre todo, y esto es algo muy subjetivo, encontré el tiempo allá que acá no podía, porque el ritmo acá me llevaba puesto. Entonces, es eso, tranquilo. Pero, o sea, sigue habiendo algo, ¿no? París siempre seguirá siendo París. Pero, insisto, creo que... Siempre nos quedará París, decía. Siempre nos quedará París. Pero creo que París sigue siendo una fiesta también, pero entiendo que Europa está en un ciclo de decadencia y Francia... también, obviamente. Ahora, algunos de estos profetas del odio de la derecha dirían, bueno, es por la invasión de los musulmanes y los africanos. ¿Cuál es la razón de esa decadencia, según tu perspectiva? Evidentemente, y no para zafar, porque ya lo digo, entonces ya me estoy mandando al frente. No, evidente siempre hay un montón de factores. Es decir, los que dicen que son los inmigrantes, evidentemente se equivocan. Los que dicen que en realidad Francia está así porque hay un avance de todas las ideas de wokismo y todo eso, se equivocan. Hay un montón. Yo creo que básicamente, a mí me parece que lamentablemente hay una crisis económica importante. Francia es el país, creo que, si no es el que más, donde hay mayor asistencia social, ¿sí? En todos los ámbitos. Y lo que está pasando es que Francia tiene una deuda muy alta. ¿Por qué? Porque la jubilación es a los 62 años. La habían pasado a los 64 y la suspendieron ahora, pues si no caía el gobierno. Y ya termino, redondeo. Es el país que tiene la edad de jubilación más baja de Europa. Con los 64 también. Hay países con 65, 70. La expectativa de vida se crece. Claro. Entonces, y además tiene asistencia social para todo. Y es bueno eso. El tema es que si no tenés con qué pagar, como la población está envejecida, claro, antes había cuatro activos que aportaban con sus jubilaciones, con lo que aportaban todos los meses, aportaban para un pasivo. Ahora es menos de 2-1. Con lo cual, imagínate que no dan las cuentas. Y ahí no podés tocar un beneficio social porque te liquidan. ¿sí? Claro. Ahí se puede. No es un pueblo tibio como el nuestro. Claro. O sea, acá se protesta, por supuesto, pero es un pueblo donde
se sale, Sí. o sea, ¿viste? Y no se jode. Y acá Podés nos tener- entibiamos mucho con los años, cada vez nos entibiamos más. En una época era enseguida se salía y se rompía todo. Ahora como, Sí, bueno, yo creo que somos bastante ciclotímicos, ¿no? O sea, me permito con todo el cariño y el amor, Sí. porque esta es mi patria, este es mi mundo, o sea, yo me estoy viviendo allá por un montón de circunstancias que se fueron sumando y estoy súper contento, pero bueno, viste, la mamá es la mamá y mi mamá es argentina. Y sí, Tal cual. pero creo que somos bastante ciclotímicos, nos cuesta y bastante individualistas, ¿no? Con todo el respeto, y me incluyo, sobre todo el porteño. Yo siempre hago la diferencia entre el porteño y el argentino. Hay una gran diferencia. Los Y soy hace- porteño, claro. y soy nacido acá y siempre viví en capital. Hace una vez entrevistamos a un uruguayo para preguntarle si odiaba a los argentinos. Dijo, no, los argentinos no, a los porteños nada más. Claro, bueno. Y ya para ir cerrando y volviendo ahí a Dominó, a tu novela esta que habla sobre la vejez con un policial, y está ambientada en Paternal, en Buenos Aires, pero vos la escribiste mucho más lejos, la escribiste allá o la escribiste acá. A ver, espera que hago memoria porque ya me está fallando un poco por la edad, pero siempre tuve una memoria. Dominó la empecé a escribir acá. Ajá. Yo soy de largo aliento, o sea, la primera versión la escribí acá, sin ninguna corrección. Y la trabajé y la corregí allá. Pero la escribí acá. La O escribí sea que acá. estabas acá. Y ahora el desafío, estás escribiendo algo que tenga que ver con acá, desde allá. Esto del lado de acá, del lado de allá, muy Rayuela de Cortázar también. Sí, bueno, pero ¿Cómo es escribirnos y escribirte acá, pero estando del otro lado? Mira, la experiencia que te puedo decir es la siguiente. Tengo una novela, bueno, que va a salir en enero, que es una novela histórica, pero que pasa aquí en el Río de la Plata, a la época de las invasiones inglesas, la primera invasión inglesa. Es novela, pero basado en los hechos históricos, que también la escribí acá y la corregí allá. Ahora, ya escribí, estoy terminando de corregir, a mí me gusta dejar reposar, levar, etcétera, y vuelvo después de un tiempo, porque si no, es como uno gana en objetividad, creo, ¿no? Decir, esto escribí, o sea, por lo bueno y por lo malo. Y tengo un par de novelas escritas desde allá, y creo que no hay demasiado, no sé, creo que no hay demasiada, no sé si cambié en ese sentido. Sí escribí una novela, que es la primera, y me sentí un traidor, lo confieso, que pasa en París, toda pasa en París. Bueno, osé escribirla en francés, ¿no? Y bueno, que también va a salir el año que viene, pero allá en francés. Y Claro. te digo que cuando la empecé a escribir y cuando terminé dije, la puta, digo, me fui. O sea, te digo, me sentí una sensación de traición. Después lo racionalicé y dije, no, Ah, dejate de no jorobar. jodas, O sea, yo, como en esta novela Dominó, pasa acá, en Montevideo, en Claro. España. O sea, va variando, la trama me fue llevando. Pero me sentí un poquito, viste, como dije, no sé. Pero bueno, es... Pero el argentino nace donde quiere y escribe de lo que quiere, es así, de donde quiere. Y además te digo que allá nos adoran, ¿eh? Y bueno, En serio te ya digo. está, todo En lo que serio. tenías que decir. José Salem, muchísimas gracias por esta visita. Dominó, así se llama, así lo piden en la librería o lo buscan en Google y te pueden buscar a vos también en redes, en Instagram, José Salem. Sí, José Salem 1. Uno, Exactamente. el número ahí te cuenta. El número uno, José Salem. Gracias, José, hasta la próxima. Pasala Muchas gracias lindo. a vos y bueno, a todo el equipo. Y seguimos escuchando otra cancioncita que nos preparó nuestro productor sobre la vejez. Este tema que atraviesa la novela Dominó de José Salem y que nos atraviesa el programa, al igual que los achaques, la alopecia y otras cuestiones que por suerte tendrán su final.